Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, a este diálogo que vamos a tener con Kelly Henao, ya se las voy a presentar. Esto forma parte de toda la programación que hace la dirección del Centro de Excelencia Docente y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que está en boga en este momento, que son los proyectos colaborativos en línea. Gracias a la pandemia, podría decirlo, estos proyectos se han fortalecido. Hay mucho interés de los profesores de los programas en hacerlos y mucho más desde nuestra sede de Uniminuto Virtual a Distancia. Aquí se están conectando profesores de presencial, de distancia, de virtual y queremos junto con Kelly pues compartir qué son estos proyectos colaborativos en línea. En fin, hemos preparado una serie de preguntas que le voy a formular a Kelly y seguramente en el transcurso de este diálogo que vamos a tener pues surgirán otras que ustedes perfectamente pueden hacer a través del chat. Se las transmito a Kelly o pueden también abrir el micrófono. Bueno, Kelly, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, bienvenida. Voy a leer un poco de su perfil. Kelly Henao es internacionalista, tiene una maestría en cooperación internacional y adelanta un doctorado en educación internacional. Así es que estamos con una persona experta en el tema y que nos va a ayudar a conocer más sobre estos proyectos colaborativos en línea que los llamamos COI. Kelly, bienvenida. El público es suyo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Gracias a Uniminuto por esta invitación. Nosotros desde la Asociación Columbus, a quien tengo el placer de representar ya hace varios años en Colombia y en América Latina, venimos impulsando los tipos de proyectos colaborativos internacionales en línea en la Columbus Hub Academy, donde la Universidad Uniminuto es de las universidades que más se destaca porque ha desarrollado varios proyectos que tienen un alcance muy interesante, pues, y en esa perspectiva creo que la invitación de Marisol a compartir esas prácticas, en qué consiste específicamente la Columbus Hub Academy. Así es. Bueno, primero, ¿cómo se consigue una idea para un proyecto colaborativo en línea? Muy bien, a ver, la idea normalmente tiene que empezar, la primera reflexión que debe hacer el profesor es ¿en qué curso quiero situar mi proyecto colaborativo internacional en línea? Dependiendo de lo que quiero lograr con mis estudiantes, de los objetivos de aprendizaje, de los resultados de aprendizaje que yo busco en el entorno de mi clase y de mi curso, lo que vamos a hacer es recrear, ¿sí?, un entorno, una metodología donde en lugar de pensar que mis estudiantes exclusivamente van a trabajar con estudiantes del mismo entorno, lo van a hacer en colaboración, en cooperación con estudiantes de otros países, normalmente mínimamente 2. Entonces, una buena idea pasa por pensar siempre en qué quiero que mi estudiante logre en ese entorno, en ese entorno recreado para que potencie esa colaboración internacional. Eso puede pasar por proponer un problema a resolver entre ellos, ¿cierto?, con una perspectiva internacional o intercultural incluida. Un desafío que puede proponerlo incluso algún actor del entorno local, puede ser un colegio. Hemos tenido casos con colegios que proponen desafíos, empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Una linda idea que siempre nos gusta compartir mucho es uno de los primeros proyectos de la Columbus Hub Academy consistió en que, que una mina de sal real, una cooperativa de sal real, tenía el desafío de empezar a exportar sal al mercado europeo. Entonces, lo que hicieron los estudiantes durante 2 meses fue trabajar en ese plan de exportación y con esos fueron estudiantes mexicanos y estudiantes portugueses, hicieron todo el plan de marketing, que es la fase final de ese proyecto. Entonces, ambos equipos trabajaron mano a mano para el desarrollo de lo que fue ese proyecto. Entonces, una buena idea nace de crear un contexto significativo donde lo internacional va a agregar valor a mi clase que ya yo hago en un entorno local. Muy bien, me gusta lo que habla Kelly, de un contexto significativo, de un alcance global. Esos son los proyectos más atractivos, ¿verdad? Así es.
Bueno, ¿y se requiere algún perfil en especial por parte de los profesores para desarrollar estos proyectos colaborativos en línea? No, yo diría que al contrario, los proyectos colaborativos internacionales en línea solo necesita de la voluntad del docente de querer hacerlo, de su capacidad de trabajo, porque esto requiere esfuerzo y trabajo que es muy bien luego retribuido con los resultados de los proyectos. Y lo que hemos visto en la Columbus Hub Academy es que se desarrollan competencias de profesores haciendo este tipo de proyectos. Un profesor que va cambiando poco a poco esa labor de profesor que dicta la clase a un facilitador que crea unos entornos muy reales donde lo internacional pasa a jugar un rol clave en su clase. Es un profesor que se abre a la cooperación internacional, que alimenta su práctica pedagógica con perspectivas de prácticas de otros docentes de otros países. Es un profesor que incluso escala este tipo de colaboraciones a temas de investigación, a proyectos de otro tipo de envergadura, no solamente de su curso, sino de otros. Entonces yo creería que más bien a través de este tipo de proyectos los profesores desarrollan otro tipo de competencias clave. Bueno, desde la Vicerrectoría General Académica siempre estamos haciendo formaciones, en mi calidad de directora del centro, pues igualmente. Quisiera preguntarle cómo impacta un COIL en el aprendizaje de los estudiantes. Ya nos ha dado algunas pistas, pero que nos amplíen un poco más esto, porque siempre buscamos que con las formaciones impacte realmente el aprendizaje de los estudiantes en doble vía, de los estudiantes de México y Colombia, de los estudiantes de Colombia y Ecuador, en fin, cómo se han desarrollado estos proyectos. Claro que sí, bueno, yo creo que es el principal impacto. Un buen proyecto diseñado y bien desarrollado tiene impacto a varios niveles. Primero, yo diría que las competencias tal vez que más se difunden a través del tipo COIL son las competencias globales, internacionales, interculturales de los estudiantes al exponerse a un trabajo con culturas distintas de su país, y esto abre una serie de oportunidades de exposición. Ahora, esto no es que se desarrolle porque sí, tiene que tener una intencionalidad. Nosotros somos en eso muy críticos con tipos de proyecto COIL que simplemente se quedan en un intercambio de clases, donde los profesores, donde la colaboración entre los estudiantes es muy mínima y realmente quienes cooperan son los profesores. No está mal, pero digamos el objetivo es distinto en un COIL de los que desarrollamos en la Columbus Hub Academy. Entonces, los estudiantes, como lo decía al principio, al tiempo que desarrollan los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje de su clase, disciplinares o interdisciplinares, van desarrollando otro tipo de competencias que hemos visto más desarrollados en los proyectos. Por ejemplo, competencias para el desarrollo, para gestionar equipos, trabajo en equipo, bastante, obviamente, esto tiene que llevar una serie de distribución de roles donde los estudiantes tienen que enfrentarse a desarrollo de proyectos y esto en equipos, por tanto es una competencia que es bastante clave. Ahora mucho más el trabajo remoto, el trabajo virtual, el uso de tecnologías intencionadas alrededor de un objetivo que quieren cumplir en equipo. La comunicación intercultural, en algunos casos la competencia lingüística, cuando son proyectos que involucran a nuestras universidades europeas, particularmente, eso sin duda se pone en práctica. También todo el tema dependiendo de los proyectos, obviamente competencias relacionadas con problem solving, resolución de problemas, pensamiento crítico, la búsqueda de información, el análisis de datos, el trabajo, por ejemplo, mucho más cercano con las bibliotecas, que en algunos casos son subutilizadas, pero bien utilizadas por los estudiantes, tienen un acceso a base de datos muy interesantes, porque en estos proyectos, cuando se necesita un trabajo mano a mano de los equipos, se requiere información con evidencias muy claras para poder, obviamente, proponer soluciones que estén basadas de alguna manera en evidencias. Entonces, hay una serie de competencias interesantes, va a depender mucho de cómo se diseña el proyecto, de qué es la expectativa de los docentes desarrollar y qué competencias quieren poner a prueba en los estudiantes.
Usted hablaba de competencias lingüísticas. Precisamente uno de los proyectos colaborativos en línea de desarrollo entre Uniminuto y Países Bajos fue el de los short films, que es un proyecto bien bonito, que es en inglés, que ya lo terminaron. Yo creo que es uno de los proyectos exitosos que tenemos de parte de Uniminuto. Bueno, Kelly, hay una pregunta reiterativa cuando hablamos de estos proyectos y que es, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de clases espejo y cuando hablamos de proyectos colaborativos en línea? Bueno, básicamente, pues lo que nosotros entendemos, hay muchas tipologías de clases espejo, pero básicamente se trata de un intercambio de clases similares, materias con las mismas denominaciones o con los mismos objetivos de aprendizaje, con contenidos similares que los profesores intercambian durante un semestre. Y que simplemente lo que hacen es integrar 2 cursos, 2 aulas y compartir materiales, compartir recursos, compartir charlas o las clases magistrales, compartir actividades, ¿sí? También entre estudiantes. Ahora, el COIL, o el Collaborative Online International Learning, el aprendizaje colaborativo internacional en línea, lo que busca en un principio es el enfoque es basado en la colaboración de los estudiantes. Entonces, quiere decir que un proyecto de este tipo puede involucrar, ¿sí?, un intercambio también de recursos pedagógicos, puede involucrar un intercambio de clases, pero el foco que hacemos, y ahí somos muy enfáticos, particularmente en el modelo que ha venido estableciendo la Columbus Hub Academy, en lo que deben desarrollar los estudiantes en esos contextos internacionales e interculturales, ¿sí? En esa intencionalidad del problem-based learning, de qué problema, qué desafío van a desarrollar, qué proyecto van a desarrollar, para que sea los 2 meses que lo desarrollan o un semestre, se saque el máximo proyecto de ese entorno que se recrea para ellos, ¿no? Donde ellos realmente se exponen al trabajo colaborativo con sus colegas y pares, puede ser de disciplinas similares, eso es importante, o sea, pueden ser materias comunes o iguales, pero no necesariamente, casi, yo diría que un 60% de nuestros proyectos son materias complementarias o interdisciplinarias, donde hemos tenido, por ejemplo, proyectos en el área de negocios con ingeniería de alimentos, proyectos entre comunicación y literatura, proyectos entre cine y literatura. Entonces, ahí no tiene que ser una clase espejo, ¿no? Es muy distinto. Puede ser muy complementario y la riqueza de la interdisciplinaridad en este tipo de proyectos es muy, muy importante, muy potente para lo que se puede. A veces, no sé, en nuestras universidades nos cuesta esa interdisciplinaridad hacia adentro. Yo creo que la internacionalización está poniendo en evidencia que es más fácil trabajar interdisciplinariamente hacia afuera. No sabemos por qué, tenemos que hacer una investigación minuciosa al respecto, pero yo creo que hay una una oportunidad gigante de hacerlo interdisciplinariamente. Ha dicho usted dos diferencias muy marcadas entre lo que es una clase de espejo donde se comparte, a diferencia de un trabajo colaborativo donde se colabora, donde desde un inicio se empieza a colaborar y a hacer trabajo colaborativo desde el mismo diseño de la actividad o curso que hacen los profesores en cada una de las universidades. Bueno, eso nos queda absolutamente claro porque siempre hay esa confusión entre lo que es una clase espejo y lo que es un COIL. Bueno, vamos al detalle, Kelly. ¿Cuáles son los pasos para proponer un COIL y cómo lo hacemos a través de Columbus? Bueno, nosotros nos basamos hay muchas formas de hacer COIL, ¿no? Ustedes lo pueden hacer a su misma manera, pueden buscar sus propios socios. A través de la Columbus Hub Academy, que estamos yo creo que tan enfocados en este aspecto de cuidar la colaboración de los estudiantes, primero, el primer paso es pensar una buena idea o una idea de proyecto, ¿sí? Esa idea tiene que tener unos mínimos pensados. ¿Para qué curso la hago? ¿Qué problema, qué desafío, qué proyecto quisiera proponerle a los estudiantes para que se desarrolle con los pares nuevamente? ¿Qué objetivos y resultados de aprendizaje estoy buscando con ello? ¿Qué tipo de par quisiera? Si la búsqueda de socios va a ser a través de Columbus, de nuestra red de universidades, integra
primero a las 50 universidades que hacen parte de la red Columbus, pero también un acceso a 800 universidades europeas con las que se puede hacer este tipo de proyectos. Pues si ese es el caso, lo que necesitamos simplemente es que nos digan alguna preferencia de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero socios en México, en Portugal, o en Francia, o en Inglaterra, por estas y estas razones. También que nos digan, esa es una breve ficha de ideación, que nosotros luego vamos a hacer rotar a través de dos formas, un sistema o de matching o un sistema de matching que le llamamos por un lado automático y artesanal. Automático es ustedes al ingresar a la plataforma, si quieres ahorita lo podemos ver, ahora que voy a explicar una parte. Los profesores pueden subir sus ideas de trabajo, pero muchos nos hemos dado cuenta que en este proceso, Marisol y colegas, muchos profesores quisieran antes una previa revisión de la idea, porque tal vez quieren, obviamente, ser mucho más atractivo en la búsqueda de ese socio, tener más éxito en el proyecto. Entonces, ahí nos dimos cuenta en estos últimos años en que era necesario el acompañamiento de los docentes. Entonces, lo que hemos hecho es justamente hacer esquemas de coaching, training, workshops, con los profesores, incluso con tenemos una muy buena experiencia con Mónica Alejandra Bautista, a quien nos ha acompañado también en el diseño de proyectos. Entonces, lo que hemos hecho es eso. Ahora vamos a tratar de formar a un grupo grande de facilitadores en la red Columbus para que aprendan a diseñar o a acompañar a los profesores en ese reto del diseño de buenas ideas y en el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Pero básicamente es para replantear. Lo primero es tener una idea de proyecto integrado a su curso. Recibimos esas ideas y cuando están listas las rotamos para un sistema de matching donde le vamos a encontrar un socio internacional si no lo tiene para ese proyecto. Si lo tuviera y quiere igual hacerlo parte del Columbus Hope Academy, pasa por una verificación primero y una aprobación de nuestro equipo. Normalmente se da en un gran porcentaje de los casos, en otros casos pues no es posible. Por ejemplo, cuando se sale de la ruta regional, es decir, por ejemplo, cuando se trabaja con Estados Unidos, donde la red Columbus no trabaja. Entonces, en esa escena lo que pasa luego es la negociación del proyecto con el socio. Una vez ya tenemos nuestro socio, acá viene una fase que más o menos dura yo diría mínimo entre 1 o 2 meses, donde en algunos casos cuando ya es la segunda vez es mucho más rápido, pero yo diría que ese es el promedio entre 1 y 2 meses de negociación. ¿Qué quiere decir la negociación con el socio? No es que vamos a firmar ningún acuerdo ni nada de esto. Es ponernos de acuerdo en los objetivos y diseñar bien esos momentos de interacción entre nuestros estudiantes, esos roles que van a jugar, esos momentos donde ahí es donde vamos a decidir qué clase vamos a compartir alguna clase, vamos a hacerlo de forma sincrónica, asincrónica, vamos a hacerlo por cuánto tiempo, en qué momento son las evaluaciones en la otra institución. Entonces, para ahí hemos creado guías y checklists de negociación para cosas que se tienen que tener siempre en cuenta en este tipo de proyectos y que no pase que luego nos equivoquemos en algún punto de la planeación que no previmos y bueno, y por eso se nos vaya a caer el proyecto. Nunca ha pasado, pero por eso hay que prepararlo bien. Luego viene la fase más de evaluación, donde ustedes, los profesores, evalúan sus cursos, pero nosotros desde Columbus también evaluamos de alguna manera la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, con un foco en qué fue de lo internacional y lo intercultural el valor agregado que sacaron para su aprendizaje. Entonces, con esos datos, lo que hacemos es dar una retroalimentación a lo que pasó durante el proyecto y compartimos y difundimos esas buenas prácticas desarrolladas por los profesores. Yo me voy a permitir compartir un momentito aquí el sitio, perdóname, aquí. Por favor, mientras nos está compartiendo que la profesora Angélica, creo que tiene una pregunta, profe, si quiere puede hacerla. Profesora Angélica.
No, parece que levantó la mano equivocadamente. Profesora Angélica, ¿quiere hacer alguna pregunta en este momento? Profe Angélica, no, parece que no. Por favor, continúe, Kelly, gracias. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en esta página, lo que les decía, compartimos, difundimos las buenas prácticas. Cada proyecto, como el que mencionaba Marisol hace un momento, de Short Films, que se hizo entre Uniminuto y Países Bajos, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stendes, entre la profesora Jenny Martínez Acevedo y la profesora Nadia Díaz Osuna. Aquí brevemente queda una síntesis del proyecto para que luego se comparta como evidencia ante los canales que desean los profesores. Pero también nosotros lo usamos mucho en nuestros talleres, entre nuestros canales. La red Columbus es una red que va más allá de este tipo de proyectos COIL. Es una red que involucra a directivos universitarios preocupados por la mejora de la calidad académica de las instituciones, de la investigación, de la extensión. Entonces, también la HOP, digamos, es un reservorio de buenas prácticas para escalarlos a otros niveles, por ejemplo, de cómo la innovación en la enseñanza y el aprendizaje se escala a nivel institucional. Bueno, ya eso tiene otras temáticas como motivación, temas de incentivos, temas de cargas horarias, etcétera, pero es para plantearles que la Columbus Hub no se queda allí simplemente en la suma de proyectos, sino que siempre tratamos de que esto se transforme en otro tipo de programas. Kelly, yo como profesor puedo diseñar solo una actividad o puedo también diseñar un curso completo que me dure las 16 semanas, ¿verdad? Eso se puede hacer. Correcto. Nosotros sugerimos que el proyecto mínimo, la duración mínima sea de por lo menos un mes, tres semanas. Yo preferiría 4 semanas. Y eso tiene una razón de ser, y es que es justamente lo que les contaba. La evaluación de los estudiantes nos dice todo el tiempo en proyectos muy cortos que no alcanzaron ni siquiera a explorar y a conocer bien a los colegas cuando ya el proyecto se había acabado. Entonces, va muy rápido el tiempo y un mes para ellos incluso puede ser muy, muy corto. Entonces, un proyecto exacto para responder a la pregunta, exactamente sí puede ir entre una actividad diseñada dentro de un módulo práctico dentro del curso, que tiene una duración concreta, hasta todo el curso durante el semestre. Vuelvo un poco a lo de las clases de espejos. Esa es otra de las diferencias con clase espejo. Clase espejo es toda la clase y es muy similares. Aquí lo que usted nos comentaba y los proyectos que se han desarrollado por lo general está combinado ingeniería industrial con administración o se combinan diferentes disciplinas porque también se trata de un trabajo interdisciplinario además de colaborativo. ¿Cuáles son las universidades que más trabajan COIL de los que tienen ustedes dentro del Columbus? Bueno, COIL como metodología nació en la State University of New York hace 10 años. Yo diría que un poco más, ya 15 años, siempre digo 10 años y no sumo los que van pasando. Nace allí y entonces Sony empezó a hacer este tipo de colaboraciones. Ellos montaron toda una estructura y iban cooperando con muchas universidades en el mundo, es decir, Sony con muchas universidades. Luego vino Coventry en Inglaterra, también aplicando y replicando el mismo modelo. Y llegaron a hacer muchos proyectos, ¿sí? En 2017, Columbus lanza la Hub Academy más como una iniciativa multilateral, es decir, ya no una universidad haciéndolo con muchas universidades, sino toda nuestra red a disposición de toda la red. Hemos tenido en distintos momentos pues, universidades que se han destacado, dependiendo de los periodos. La Universidad de Colima en México sin duda ha sido una de los champions. La Uniminuto, sin duda también en Colombia, la Universidad de La Sabana en Colombia, son universidades que se han destacado. La Universidad de Aveiro en Portugal desarrolla proyectos todos los semestres. En fin, yo creería que esas son las que ahora recuerdo.
si nos dan cuenta, son colaboraciones que si uno revisa hoy siempre han derivado en otro tipo de colaboración. Es decir, más allá del aula, como le decimos, es un impacto de trabajo con actores del entorno socioeconómico, como lo decía, ONGs, colegios, compañías, pero también un impacto a la internacionalización de la institución. Es decir, con iniciativas de colaboración en investigaciones, en la misma práctica pedagógica genera este tipo de datos y experiencias e información relevante para luego publicaciones conjuntas, proyectos conjuntos. Después de esto se firmaron acuerdos para movilidad internacional. Hablando de la movilidad internacional, tú lo decías hace un momento, hoy el boom es COIL y todas las iniciativas que se pueden hacer virtualmente. Yo quisiera que no olvidemos el principio de COIL y cómo nace. COIL nace justamente o más que COIL, todo lo que se hace en internacionalización, el concepto de internacionalización en casa, es para ¿qué hacemos con esa gran proporción de estudiantes que no va a tener nunca una posibilidad de estudiar en el extranjero, de hacer un tipo de movilidad académica internacional? Entonces, si uno revisa las estrategias de internacionalización antes del COVID, ¿sí? Antes de esta pandemia, el gran porcentaje se concentraba en movilidad académica internacional. Es sin duda lo más visible en la internacionalización, pero algo que siempre vivimos nosotros. ¿Es eso suficiente primero para darle a todos los estudiantes? No. América Latina no alcanzaba a mover ni siquiera el 10% de sus estudiantes. Yo creo que depende de los periodos, llega entre 1 y el 3% de los estudiantes. Ni siquiera el programa Erasmus, con toda la inversión que ha hecho la Comisión Europea, lograba hacerlo. Entonces, no es algo que hoy con COVID, con la pandemia, se ha viralizado, hay mucho interés, la virtualidad hace que esto también sea más posible, pero al mismo tiempo es no olvidarse del principio que esto antes del COVID ya existía, y que podemos aprender de lo bueno y también de lo malo que se ha logrado en estos años de trabajo en internacionalización en casa, en internacionalización del currículo y en estrategias tipo COIL. Me gusta que hable de internacionalización en casa porque también se pueden hacer dentro de entre Colombia, digamos, entre universidades colombianas. No necesariamente tengo yo que Uniminuto buscar, que me busquen un partner en México, en otro país, sino que también lo puedo hacer con universidades que forman parte de Columbus, universidades colombianas. Es cierto, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes, claro que pueden hacerlo de forma, creo que si entendí bien la pregunta es cooperación más de tipo nacional. Sí, digo, hacer un campus en Colombia, yo lo puedo buscar también. O necesariamente tiene que ser de fuera, no, también lo puedo buscar en Colombia. Yo creo que si el objetivo es nutrir la innovación pedagógica, ¿sí? Mejorar la enseñanza del aprendizaje, todos los canales son posibles. Ahora, por Columbus, obviamente por Columbus Hope Academy, al ser una red internacional y que también buscamos que se desarrollen ese tipo de competencias más de tipo global, internacional, donde los estudiantes se expongan a trabajo en equipos internacionales y trabajen con ellos de una forma intencionada. Nuestra prioridad es el trabajo con los socios internacionales. Pero el estímulo que puede hacer, esto da para mucho, es un enfoque, por eso no es un método con el que hay que casarse, es un enfoque que me va a dar a mi curso un valor agregado, depende de lo que yo quiero lograr con eso. Muy bien, bueno, vamos a abrir en este momento la sesión de preguntas. Vamos a ver quién, Diana Paola, de Internacionalización de UVD, tiene alguna pregunta. Aprovechemos a Kelly, que no es fácil encontrar a Kelly, pero ella amablemente nos ha brindado este espacio. Bueno, escuchemos a Diana Paola y luego Julio. Diana Paola. Kelly, muchísimas gracias. Muy completa tu presentación. Pregunta. ¿Cuánto tiempo, una vez el profesor ha definido la propuesta del proyecto, cuánto tiempo puede tardar a través de Columbus ubicar el partner? Y segundo,
como aquí tenemos que también definir unos resultados de aprendizaje y una serie en la construcción de estos proyectos en conjunto, o sea, entre los profesores, ¿quién hace todo ese acompañamiento para guiarlos a ellos? ¿O eso es un trabajo que ya se encargan directamente los dos profesores? Buena pregunta, Diana. Bueno, la primera pregunta sobre la fase de búsqueda de socios, esto nos puede llevar entre 1 mes y 2 meses también. A ver, tenemos un sistema de matching automático que se está en este momento actualizando dada la demanda que ha habido. Yo esperaría que esto en realidad sí fuera más automático. Ahora, yo quiero ser muy franca con ustedes y es que esto pasa por el interés del par académico, ¿sí? Por eso el tema de la idea tiene que llegar muy atractivo para que el matching sea muy rápido. Hemos tenido proyectos que hacemos el matching en una semana o 2 semanas, y no pasa de ahí, ¿sí? Pero son proyectos que la fase de ideación fue muy clara, es decir, un proyecto que llega con una idea muy bien hecha, intencionada, interesante para el par. Tengo que pensar, cuando esté haciendo la idea, en que no solo el beneficio de mis estudiantes, sino el beneficio de los estudiantes de mi par, para que él también sienta digamos, esa posibilidad y esa ganancia en hacer ese proyecto. En los casos de Uniminuto, tuvimos suerte en los 5 proyectos. Yo creo que sí, no sé si algún profesor nos acompaña, pero nos duramos menos de 1 mes. Yo creo que fueron fases de búsqueda de socios de 3 semanas, 4 semanas. No pasaron de ahí. Va a depender mucho de la idea, Diana, de cuán lista esté. Sobre tu otra pregunta del diseño de los resultados de aprendizaje. Aquí no vamos a cambiar los resultados de aprendizaje de los cursos. Eso es importante aclararlo. Lo que se tiene que acordar es el resultado de aprendizaje en el proyecto entre los profesores. Los profesores son ellos mismos van a acordar cuál es el objetivo común de aprendizaje, que no tienen que ser muchos, puede ser 1, 2, máximo eso, es decir, cuál es eso que es común al proyecto y se va a desarrollar a lo largo del proyecto. Esto permite una flexibilidad porque hay instituciones en las que cambiar resultados de aprendizaje es muy complicado, muy complejo, entra en un tema de flexibilidad curricular que en algunos casos no es posible. Entonces, eso no es lo que se busca en el Hub Academy. Se busca una reflexión basada, por eso es muy importante, integrada al curso que ya existe, con los resultados de aprendizaje que ya existen en cada curso. Quiero agregar algo a lo que dice Kelly, y es que la sola concepción de la idea, de ahí parte el éxito ya del proyecto, y de que el partner en cualquier parte esté interesado en mi proyecto. Por eso aquí hago la publicidad del Centro de Excelencia Docente. Varios de los que hemos sacado allí los ha acompañado Alejandra Bautista, que forma parte de mi equipo, y ahora yo también estoy al frente porque yo sé que eso se va a disparar y necesitamos gente que nos apoye. Entonces, por eso también desde la dirección lo estoy apoyando a todos los que quieren hacer estos proyectos y ayudarles a concebir esa idea de tal manera que sea mucho más fácil conseguir el socio. Bueno, profe Julio, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos y todas. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con el tema de los periodos de desarrollo académico. Nosotros como VD, nosotros somos cuatrimestrales, no semestrales, y eso en algunos aspectos puede trastocarse o manejarse unos tiempos diferentes en el ejercicio de la aplicación, porque actualmente nosotros estamos en periodo académico. Las universidades regulares usualmente están en vacaciones, entonces para hacer el acercamiento con los docentes de las otras instituciones, pues usualmente o están en sesión o están en vacaciones o están haciendo otras actividades de otra índole. ¿Cómo se hace ese acercamiento en estos periodos de transición en los procesos académicos semestralizados? Y la segunda tiene que ver con si yo como docente quiero adjuntarme a un proyecto como tal, ¿existe un banco de propuestas de otros docentes para yo acercarme a ellas? Si es afirmativo, ¿cómo yo puedo conocer ese listado? Por decir algo, yo tengo un tema de neuropsicología, ¿sí? Que me gustaría trabajarlo, pero pues no lo tengo completamente definido. Pero si yo llego a leer un documento donde exista otro docente en otra institución en Chile, no sé, Buenos Aires, que esté trabajando el tema de neurociencias, digamos, funciones ejecutivas, pues seguramente yo me podría ir por ese lado para trabajarlo en una temática específica. Entonces, mi pregunta es, ¿existe un banco de propuestas para poder yo revisar? Muchas gracias.
Sí, bueno, te agradezco las dos preguntas. Sobre la primera, el calendarios académicos, sin duda es para nosotros, obviamente es un factor a tener en cuenta en el tiempo que nos duramos haciendo el matching con un socio, es decir, si está las universidades en verano va a ser más complejo encontrar un socio entre julio y agosto en Europa, por ejemplo. Ahora bien, esto no tiene ningún problema cuando el profesor se ha comprometido, es decir, cuando ya buscas el socio y ya lo encuentras, no es un tema de calendario académico, sino de definir en qué momento se desarrolla esa actividad práctica. No tiene que haber una secuencia exacta de los calendarios académicos. O sea, hemos probado con los 35 proyectos que hemos desarrollado que no todos son calendarios completamente distintos. Solo tienen que encontrar si el proyecto que yo ideé es un proyecto de un mes, la actividad práctica es de un mes, hay que ubicar ese mes en esos calendarios académicos de eso. Por eso no son clases de espejo que tienen que estar los 2 semestres y tienen que ir exactamente iguales. Donde puede haber una dificultad es en el tiempo que nos podemos tardar en buscarles un socio, por eso que tú mismo apuntas, es decir, profesor, que estar en vacaciones, y bueno, esos son temas que no podemos controlar, pero creo que con las buenas prácticas con Uniminuto nos ha ido muy bien. Así ustedes trabajen por cuatrimestres, eso en el fondo termina siendo un poquito indiferente al proyecto mismo. La otra pregunta sobre los bancos, el banco de proyectos. En este momento no tenemos proyectos, tenemos un solo proyecto en búsqueda en el área de ecología y de socios en el área de ecología y conservación en cambio climático, un profesor de la Universidad de Belgrano que nos está solicitando un socio. Esto es un proyecto que llegó hace un pocos días. Sistemáticamente sí tenemos un sistema que acoge todas las fichas de proyectos que van llegando, que esperamos que se empiece a nutrir mucho más. Ahora con esto de la pandemia y con que es tan interesante, eso vamos a ponerlo a funcionar y esperamos que, yo creería que en unos meses esto estuviera nutrido de muchas ideas y que ustedes pudieran ingresar y simplemente hacer un clic en unirse a esa idea y ya está. Eso es un sistema que funciona, que lo ideamos hace 5 años, pero que no ha tenido nunca una masa crítica demasiado enorme de proyectos. Esperamos que así sea, ¿no? Y que puedas poder. No nos basamos en un tema todavía de simplemente materias o temas. Siempre nuestra forma de trabajar en la Columbus Hope Academy es basado en un banco de ideas o de búsqueda de ideas o de propuesta de ideas. No es un intercambio de cursos, porque esto facilita, y como ya lo dijo la profesora Marisol, esto facilita el éxito del proyecto y la negociación con el par. Ese es, digamos, hay otros modelos, hay otras universidades que proponen, por ejemplo, que simplemente se acompañen en un curso los profesores, hagan sesiones de networking, donde ellos mismos, a través de sus cursos, cursos que son similares, pueden ellos mismos trabajar una idea. Eso también es una buena forma de hacerlo, yo creería, pero digamos, en la Columbus Hope Academy, nuestra base es la idea para trabajar. Kelly, hay personas de otras universidades externas a Uniminuto que no están dentro de Columbus. Ellos preguntan cómo hacerse miembro de Columbus. Sí, Columbus es una asociación de universidades europeas latinoamericanas que tiene una junta directiva integrada por rectores de 4 universidades latinoamericanas y 4 universidades europeas. La asociación, para solicitar la adhesión, es enviar una carta firmada por rectoría donde solicita la adhesión a la red. Puedo dejar mis datos para que me contacten y yo les envío como más información, cuáles son los otros proyectos. Como yo lo comentaba, Columbus va mucho más allá de la Hope Academy. Hay proyectos de otro tipo, por ejemplo, internacionalización de la investigación, búsqueda de recursos, fundraising para investigación. Tenemos empezando en 2 semanas diálogos con vicerrectores académicos sobre toda la respuesta de las universidades a la pandemia, pero la idea es empezar a desarrollar capacidades en otro tipo de temas, por ejemplo, microcredenciales que se discuten mucho en Europa,
bueno, otros temas que interesan a los vicerrectores académicos, y bueno, y otro tipo de proyectos también, movilidad para investigadores, participación en los encuentros de los premios Nobel. Bueno, podría enviarles más información para que tengan más detalles. ¿Nos puede entonces, por favor, compartir a través del chat? Con eso quienes están conectados ya se quedan con su correo y seguramente le estarán escribiendo. Bueno, quiero preguntar si hay más inquietudes, aprovechar este espacio que tenemos con Kelly Henao, que como les digo amablemente nos ha aceptado esta invitación para pues aclarar todas estas dudas, inquietudes con respecto a los COI. Carlos, le escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy chévere esta iniciativa. Yo pues estuve pendiente cuando se hizo el año pasado, pero no logré nunca como concretar nada, ¿no? Que lo hicimos desde el aula que tenemos, desde el Centro de Excelencia Docente, ¿no? Que creo que ahí se manejó algo. Yo ahorita estaba viendo la página web, pero como que no consigo dónde enviar propuestas o sea, como que no consigo mucho en la página. No sé si nos podrías guiar como paso a paso en la página de cómo enviar una propuesta, o sí, si se haría en este caso a través de la institución o independientemente el profesor puede hacerlo. ¿Cómo es el procedimiento? Claro que sí, profesor. Me permito compartir la pantalla. Tienes razón, la página no está tan intuitiva en este momento porque está sufriendo unos cambios a raíz de las demandas, hemos tenido que actualizarla. Pero básicamente lo que deben crear los profesores es una cuenta para ingresar al sitio donde van a encontrar toda la información. Entonces aquí, si se van al sitio web de la columbushomeacademy.org.es, profesor, I'm a teacher, y allí vas a registrarte con una cuenta y usuario, ¿listo? Como ya yo estoy registrada, yo voy a ingresar ya a la parte interna. A ver, un segundo. Listo. Entonces, yo voy a acceder con mi clave y contraseña. ¿Vale? Y aquí ya yo encuentro el sitio seguro, ¿no? Esto ahí cuando hacen el registro, solamente se están registrando en las universidades. Se pueden registrar profesores adscritos a la Asociación Columbus o universidades que son miembros de la Asociación Columbus, ¿sí? Es decir, es exclusivo para los profes de la Universidad de Columbus. Entonces, aquí vamos a poner la página en español para que sea más claro. Listo. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, si me interesa, por ejemplo, tener acceso a por dónde empezar, tengo aquí unas guías, el formato idea de proyecto, que es el que les contaba. Voy a hacer un clic allí para que vean cómo es el formato de la idea del proyecto, que básicamente lo que resume es lo que les comentaba, ¿no? Una idea para qué curso quiero desarrollar, qué reto, desafío, problema, las preferencias del socio, sus datos de contacto. Esto es en caso que quieran enviarnos a nosotros primero la ficha para que nosotros revisemos su idea de proyecto. Entonces aquí están mis datos para que ustedes me hagan llegar esa idea, ¿vale? Los que ya están siempre seguros y quieren subirla, lo que el paso siguiente es proponga una idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo propongo una idea? Entonces me voy a dar clic, propongo una idea y está crear un proyecto. En esto hay unos campos que se rellenan con información que ya ustedes colocan desde el inicio y luego pues describo como tal el proyecto, nivel de estudios, es más o menos similar a la ficha de la información que ya habían hecho de idea de proyecto. Y aquí, cuando ya he terminado de completarla, le doy crear y queda automáticamente creada esa idea bajo la plataforma. Este sistema es el sistema que yo les hablaba del matching automático. Cuando yo creo una idea, se activa automáticamente una alarma, un correo electrónico a todos los profesores que se han inscrito en la plataforma de Columbus, ¿sí? Como les dije, esperábamos, ¿por qué pensamos eso? Imagínense esto hace 5 años. 6 años, 2000, sí, más años, 6 años. Lo creamos pensando en que iban a llegar muchísimas ideas de proyectos. Y la verdad es que pasó la historia y ahora
una pandemia es la que hace que esto sea así. Entonces esto nos está tocando, obviamente, refrescar todo lo que tiene que ver con el hosting de la página. Estamos haciendo todas las mejoras para que funcione perfectamente. Para el profesor también, el profesor que nos hacía la pregunta del banco de ideas o banco de proyectos. Únase una idea es la posibilidad, justamente el menú únase una idea. Si yo le doy, no sé, vamos a buscar, acá hay algunos, miren, justamente aquí hay un ejemplo de un proyecto publicado por un profesor de Uniminuto que quería trabajar. Ahora hay muchas ideas que quedan, puede ser que queden ahí, que sean otras que son muy interesantes. Si yo me interesa una idea, ¿cierto? Yo le hago comentarios a la idea, dejo mis datos y envío directamente la solicitud a ese profesor acá con esta, donde estoy haciendo, enviar solicitud y eso le llega, si el profesor tiene activado su correo electrónico y todo lo demás, le llega esa solicitud al profesor de que usted le interesa esa idea de proyecto. Básicamente es eso. Aquí hay otro tema que, bueno, aprovecho que estoy acá adentro para contarles. La página también tiene, cuando ya el proyecto se creó y ya está en implementación, tiene la posibilidad de crear unos grupos de trabajo. ¿Sí? Esto lo usan sobre todo profesores que quieren no usar redes sociales como Facebook u otro tipo, que tienen mucho ruido social y personal. Entonces crean esto funciona como Facebook, los profesores crean aquí alguna actividad para romper el hielo con sus estudiantes, para empezar la colaboración con ellos, y invitan a los estudiantes a unirse a esto. Por eso todos estos proyectos esta página tiene un perfil también para estudiantes que ya son parte de esos proyectos en esos cursos, pero ya eso es para la fase de implementación. Si ustedes cuando quieran entrar, algunos grupos son libres, y pueden entrar a estudiar. Por ejemplo, aquí está el de Ingrid Juliet Sánchez Rojas, también Uniminuto, que hizo un proyecto sobre la didáctica de la educación física, perspectivas pedagógicas globales, bueno, short film. Bueno, Uniminuto lo usa bien, ¿no? Hay proyectos que no necesariamente tienen que crear estos grupos, pero yo creo que para aquellos que les es útil, puede también hacerlo. No quiere decir, Kelly, que en estos grupos es donde se va a trabajar, sino que en la medida en que van diseñando el proyecto, deciden en qué plataforma lo van a hacer. Por ejemplo, en el caso del proyecto que desarrolló la profesora Ingrid, se puso a disposición la plataforma de Moodle de Uniminuto, donde los estudiantes de México ingresaron. Y que incluso ella nos cuenta como experiencia que ellos no habían trabajado con una plataforma, y los estudiantes de Uniminuto de alguna manera apadrinaron a los de México para poder trabajar allí. Sí, exactamente, Marisol. Ustedes son los que escogen qué plataformas quieren usar. Ahora, una cosa es el Learning Management System, ¿sí? Y otra cosa son las redes sociales o este tipo de herramientas que ustedes quisieran poner a disposición de los estudiantes para que ellos interactúen, no necesariamente en los entornos exclusivamente académicos. Tenemos que pensar estos proyectos como una secuencia lógica donde es necesario construir cierta confianza entre ellos para poder trabajar en equipos. Entonces, si bien ustedes deciden las plataformas que quieren usar, las propias que tiene la universidad, las herramientas en el marco exclusivamente académico, las sociales pueden usar todas las que también tienen al acceso. Puede ser, esto lo acuerdan con el profesor, vamos a usar grupos de WhatsApp, vamos a usar la Columbus Web Academy, vamos a usar las nuevas herramientas, por ejemplo, tipo Slack, que es para proyectos, donde ellos quedan en contacto por teléfono. Bueno, en fin, pero esta es esencial para cuando el proyecto va a dar inicio. Yo les quiero compartir otro link, que es el de la idea de proyecto, para que ellas, no sé cómo vamos a manejar, Marisol, ese tema de las ideas. Si es mejor que basado en este formato, te las envíen a ti directamente. Les iba a decir, la idea es que como acompañamos los otros, que lo hizo Alejandra Bautista, pues nos vamos a distribuir, porque seguramente que van a salir varias ideas. Entonces la idea es que nos consulten a nosotros y que nosotros podamos darle ese apoyo pedagógico para que vaya un poco mejor elaborada la idea.
más concreta, bueno, ya con la experiencia que tenemos, fijándonos en todo lo que hemos hecho y esas buenas prácticas que ya hemos hecho con COI, para que llegue más madurada, digámoslo, de una mejor manera, más madurada la idea y que pueda ser más fácil conseguir el socio. Diana Paula tiene una pregunta. Diana Paula, la escuchamos. Gracias, Marisol. Kelly, si uno quiere reactivar, digamos, la profesora Ingrid hace parte de nuestra rectoría virtual a distancia, si uno quiere como que otro socio lleve a cabo el proyecto que ella ha tenido, ¿cómo se puede hacer? Hoy ya, como ya está en la plataforma, ella queda disponible para conseguir otro partner. O sea, para no hacerlo solo con la Universidad de Nuevo León, que ya tuvo la experiencia, sino conseguir poner ese proyecto al servicio de Columbus para conseguir otro partner y que se desarrolle con otra universidad. No sé si sí, es enviarnos la idea de trabajo otra vez. Tal vez incluso en este momento yo sé que Ingrid, la profesora Ingrid, podría afinarla un poco más, saber lo que ya funcionó, lo que no funcionó, a qué quisiera hacerle un poquito más de focalización. Nos manda la idea y la rotamos con nuevos socios. Allí justamente en el formato hay una pregunta sobre preferencia de socios, tal vez algún país particular con el que quiera trabajar, donde la educación física sea tal vez más interesante explorar, en fin. Es simplemente cumplir el mismo paso. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Creo que no hay más preguntas. Llegamos a tener una asistencia de 48 personas. Eso es muy bueno, Kelly, teniendo en cuenta toda la programación que se hace desde Uniminuto. Pero yo sé que aquí estaban lo que yo le comentaba antes de iniciar, líderes de internacionalización de los diferentes programas, especialmente de Uniminuto Virtual y Distancia, y ellos pues trasladarán todo esto mañana, por ejemplo, en psicología tienen reunión, entonces van a poder ya con más propiedad hablar de los y cómo desarrollarlos a través de Columbus o si lo quieren desde otra estrategia. Bueno, creo que no hay más preguntas. Por hoy dejamos acá. Kelly, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Se solventaron muchas dudas que tenían los profesores, especialmente había mucha duda en lo de clase espejo y COI, pero ya creo que quedaron totalmente saneadas y claras todas las dudas que teníamos los profesores. Muchas gracias. Vamos a ver cuántos se presentan. Les digo, sí, pues está la disponibilidad del Centro de Excelencia Docente para acompañarlos previo a la concepción de la idea y que llegue, utilizo el término, madurada, ya para presentarlo ante Columbus, ante la asociación. Muy amable, esto queda grabado aquí en Teams para los que estuvieron y la quieran revivir, que seguramente lo van a hacer. También la voy a subir en YouTube y les compartiré el enlace también para que la puedan ver allí. Kelly, feliz tarde, muchas gracias, estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, quedamos muy en contacto y en espera de sus ideas de proyectos y de que entren a la plataforma, creen sus cuentas. Bueno, aquí estamos para colaborar y hacer posible la internacionalización de aula y la innovación pedagógica con estas nuevas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están también. Muchas gracias. Esperamos esos proyectos, como dice Kelly. Muy amables. Feliz tarde para todos.